Bien, vamos a estudiar la interpretación geométrica de la derivada parcial. ¿Qué significa decir que se deriva parcialmente con respecto a x? ¿Y qué significa decir que se deriva parcialmente con respecto a y? Cuando a mí me dicen deriva parcialmente con respecto a x, me están diciendo que la y permanece constante. Si la y es un valor constante, quiere decir su interpretación en el espacio que es un plano. Y ese plano sabemos que va a ser paralelo con respecto al plano coordenado xz. Entonces vamos a suponer que tengo un plano y igual a k, que sería acá lo que tenemos en azul, y tengo una función f de xy. Cuando yo esa función f de xy la intersecto con mi plano, se va a describir una curva de intersección, que es la curva verde que tenemos aquí. Entonces, en cualquier punto de esa curva yo puedo trazar una recta tangente. Y el valor de la pendiente de esa recta tangente es la que me va a dar la derivada de f de xy. Recuerden que cuando yo derivo, al derivar una función, lo que obtengo es el valor de la pendiente de la recta tangente. En este caso, cuando es una función de dos variables, la función de f de xy, entonces, como tengo dos variables, necesito tener a una que sea constante. Esa es la que está representando el plano. Y el plano intersecta la función describiendo esa curva, y en cualquier punto yo puedo obtener entonces la pendiente. Entonces esta expresión f de x es la función que me va a determinar la pendiente en cualquier punto. Y cuando yo sustituyo el punto, entonces es precisamente ese valor específico de la pendiente. Cuando yo hablo de la derivada parcial con respecto a y, entonces ahora la x es la que permanece constante. Y un plano x igual a k es un plano que va a ser paralelo, ¿sí?, al plano yz. Por lo tanto, va a cortar la superficie de la función describiendo esta curva que aquí la tenemos en azul. Y sobre esa curva yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando me hablan de derivar con respecto a x, entonces ya sé que y igual a k es un plano que va a interceptar a la función, un plano paralelo a xz, y va a interceptar a la función, y de esta manera yo puedo obtener la pendiente de la recta tangente. Y cuando me hablen de fy, entonces es la pendiente de la recta tangente cuando el plano x igual a k intersecta a la función. Esto es fundamental. Bien. Otro concepto importante en las derivadas son las derivadas direccionales. Eso quiere decir que yo puedo calcular entonces ese plano. Fíjense que aquí, cuando llego y igual a k, estoy hablando con respecto a la dirección del vector que se encuentra en el eje de las x, que sería el vector y. Y cuando yo digo x igual a k, entonces sería en la dirección del vector que se encuentra en el eje de la y, que sería j. Cuando me dicen la derivada direccional, entonces cuando yo aplico esa derivada, pero en cualquier dirección, siempre y cuando yo tenga un vector unitario. Para aplicar la derivada direccional debo tener un vector unitario. Entonces yo derivo parcialmente con respecto a x, derivo parcialmente con respecto a y, pero debo a cada una de sus parciales el correspondiente valor del componente del vector unitario. Entonces sería la derivada parcial de x con respecto al coseno de θ y la derivada parcial de y con respecto al seno de θ. Eso me daría la derivada direccional del vector direccional u. Si me dan el vector, me están dando el vector unitario, pero ya con sus componentes, porque aquí sería con la dirección del ángulo, sabiendo que este es un unitario, y ya sabemos que para que sea unitario tendríamos que comprobar que su módulo sea 1.
Entonces lo que hago es multiplicar ese valor del componente con respecto a la derivada de x y el valor del componente con respecto a la derivada de y. Entonces aquí me están dando la función 4 menos x cuadrado y cuadrado y me están diciendo que el ángulo de dirección es bisestos y evalúe, calcule la derivada direccional en el punto 1, 1. Entonces, ¿qué hacemos? Primero derivamos parcialmente con respecto a x, me quedaría menos 2x, ahora derivo parcialmente la función con respecto a y, me quedaría menos y. Entonces, aplicando la expresión, me quedaría menos 2x por el coseno de bisestos menos 2y por el seno de bisestos. Eso me estaría dando menos la raíz de 3x menos y. Esta sería la derivada direccional para esta curva, porque aquí yo tengo el vector que va en esta dirección, atraviesa la superficie y describe esta curva. Entonces aquí yo tengo el punto 1, 1. Aquí exactamente estaría yo trazando la tangente y aquí con este valor yo podría saber cuál es la pendiente en cualquiera de estos puntos. Pero como están dando el punto específico 1, 1, sustituyo y me quedaría menos raíz de 3 menos 1. Entonces aquí ya estaríamos aplicando la derivada direccional. La derivada direccional está en relación con respecto al gradiente. El gradiente es una expresión muy importante porque el gradiente es una función que va a permitir saber hacia qué dirección la función aumenta o la función disminuye. Entonces yo para calcular ese gradiente derivo parcialmente la función con respecto a x con respecto a y ese valor con respecto a x estaría, como esto es un vector, importante decir que el gradiente es un vector y esta sería su nomenclatura. Entonces tengo aquí la derivada parcial con respecto a x y la derivada con respecto a y, j, porque estamos hablando que estas son las componentes de un vector. Aquí tenemos las propiedades. Decimos que si el gradiente me da el vector unitario, entonces la derivada direccional en ese valor va a ser 0 para cualquier vector unitario. Y si cuando yo calcule esa función vectorial, esa expresión me da el máximo incremento. ¿Y cómo calculo el máximo incremento? Bueno, obteniendo el módulo de ese vector. Y si yo calculo el módulo y le coloco la menos, quiere decir que me va a indicar el mínimo incremento de la función. Su módulo menos el valor menos, ese me está indicando específicamente cuál sería el valor escalar de la dirección mínima. Tenemos aquí un ejemplo. Calcular el vector gradiente de las siguientes funciones. Tengo la función x más y sobre x por y. Sabemos que entonces aquí, cuando voy a derivar con respecto a x, voy a aplicar la derivada de la división. Me estaría dando menos y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado. Cancelo y me quedaría menos 1 sobre x cuadrado. Con respecto a y me queda menos 1 sobre y cuadrado. Este sería el vector con respecto al gradiente. Sustituyendo los valores me quedaría menos 1, menos 1. Este me estaría indicando el máximo incremento. Este vector que está aquí me está indicando el máximo incremento de la función. Ahora, en el punto sería en dirección a menos 1, menos 1. Y si quiero saber cuál es el valor máximo, le calculo el módulo a este vector. Aquí yo tengo la función raíz de x más y, aplico la derivada parcial con respecto a x con respecto a y, sabiendo que le voy a aplicar la derivada a una raíz, me quedaría 1 sobre 2 raíz de x más y, y me quedaría 1, 2 raíz de x más y. Este sería el gradiente, y sustituyendo en punto 1, 0, me quedaría esta dirección. Bien, entonces los invito para que sigan desarrollando ejercicios donde apliquen la derivada direccional con respecto a una función, ya sea en el valor que le estén dando del vector, y
a su vez le apliquen el gradiente para saber dónde se obtiene el máximo incremento y dónde se obtiene el mínimo incremento. También que tengan en cuenta cuál es la interpretación de la derivada parcial. Entonces ya saben que cuando yo derivo parcialmente, ya sea respecto a x, respecto a y o respecto a otro vector en cualquier otra dirección, es porque esa derivada me va a indicar la pendiente que va a tener la recta tangente que esté en cualquier punto de esa curva cuando el plano intercepta a la función.